Sexta Círculo Lovecraftiano. El día de hoy vamos a revisar un libro. Cada 3 meses revisamos un libro. El día de hoy le toca a Henry James con un clásico de la literatura entre 1800, finales de 1800, mediados de 1900, y es otro giro de tuerca. Bueno, cada quien lo traduce de manera diferente, y pues bueno, vamos a empezar con nuestra moda. Tranquila, muchachas, nuestra moderadora, Eli. Ya empezó la violencia aquí. Ajá. Ya empezó el debate. Sí, así se ponen los debates. ¿Que no le gustó? Sí, muchos títulos. Pues, ¿quién quiere dar la reseña? Tendría que ser una sinopsis muy breve. Muy breve, sí, así de 100 palabras. ¿Quién tiene el don de la palabra? ¿Dónde la palabra? Aquí toca yo, pero tienes el... Yo no entendí de qué trató bien. Adelante. Eso resume por favor. Diego. ¡Achis! ¿Y eso? ¿Cómo estás? Señor, ¿qué ha habido? Lista para la ocasión. ¡Ay, qué rockers! Sí. La chiquita, a ver si me prometiste, ¿Qué prometiste? Hasta para acá, ¿no? Para que se sienta ahí modo. Cuidado con el gato. Hola, tú. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Apenas íbamos a iniciar con la sinopsis. Mira. ¿Qué onda? Sí. Órale. Lo siento. Ok, aquí sí. O 3. Yo puedo dar las notas aquí. Ok, realmente empecemos. Bueno, antes de empezar, ¿qué saben de Henry James? Está bien guapo. No sé. Cierto, se parecía como Marco. Era medio gay. ¿Medio? Era medio. Es un gran maestro de la literatura británica. No te debes estar acordando. Británico medio pretencioso. De hecho, tenía la costumbre, ¿no? De juntarse los diciembres a contar historias de fantasmas entre. Ahora Dickens. No, también lo hacía Henry James. Pues era la época victoriana, todos lo hacían, ¿no? ¿Quieres aquí en medio? Sí, pues sí, de hecho. ¿Y qué más? Bueno. Su hermano era psicólogo. ¿Dónde? Filósofo. ¿Y se acaba acá? Sentó bases para psicología. Y parece ser que él rentó una casa que de ahí se inspiró para la casa de esta novela. Blind. No se sabe nada de su sexualidad. Si no se sabe es que pues no Sí, era tuya, nada. ¿verdad? Sí. Sí, es problemático el tema. Sí, o sea, no se casó y nunca, o sea, se supo. Nos dicen que He era was a gay. strong independent man. Y según tenía un punto de vista, o sea, se enfocó mucho a personajes mujeres. O sea, Sí. Sí. sin Como llegar a que- como que a denigrarlas ni nada, o sea, las ponía en una posición, pues, no sé, Normal. sí. Entonces la película que vio Abraham está todavía peor. Que cambiaron la cita por un nombre, ¿o qué? Sí. Así es. Un tipo que dejó los hábitos y aparte era homosexual, entonces respetaron que el niño tenía atracción por su instructor, no institutriz. Ajá. ¿Y la niña? ¿Qué cosas? Y la niña estaba Como muy cambian, o precoz. sea, se vuelve más agresivo Sí. la... Pero es del 85, güey. Exacto. Es una película del 85 española. Y que No es el hermano de reciente. Alejandro Sanz, que siempre se ve. Pues se El parecía. hermanito de Alejandro Sanz. El actor se parecía a Hilary Swank. Boys Don't Cry. Voy. Bueno. Ok.
Pues empieza la historia. La historia empieza muy sencilla, con un narrador hablando con un sujeto, o sea, estaban reunidos, estaban contando historias de fantasma, y un Douglas dice que él va a contar una historia sobre dos niños, Flora y Miles, nada más que tenía que esperar a que le llegara el escrito. Entonces llega el escrito y como que pasamos a la segunda capa de la historia, donde se supone que está narrando la historia de una governess que contrata un sujeto que básicamente le dice de que su hermana tuvo 2 hijos y que por azares del destino quedaron a su cuidado. Los tiene en una mansión que se llama Bly, perdida en los campos de Inglaterra. Y le dice de que una de las condiciones es que no lo moleste para nada. O sea, que no quería ser molestado, que no quería cartas, que no quería contacto. Entonces va a Bly, y nada más estaba la niña y estaba la ama de llaves, Mrs. Gross, Grosse, no me acuerdo. Gross. Doña Gross. Y Flora, que Flora se la hace una niña así muy angelical, muy perfecta, hermosa. Entonces pues está en la mansión y llega una carta de lo que es la escuela donde estaba internado Miles, que básicamente le dicen que hizo algo muy malo y que lo expulsaron. Y cuando llega el niño, dice, ay, pero qué bonito niño, o sea, no puedo creer que haya hecho nada malo, con esta cara angelical que tiene, y esa inocencia de niño que se transpira en todos lados, bla, bla, bla. Entonces, obviamente lo dijo como en 3 páginas de palabras. Pero básicamente, esa fue como que su primera impresión de los 2 niños. Y de Mrs. Gross, pues se le hace así como que saltaba así para todos lados. O sea, ella no tenía opiniones, ella nomás veía las cosas y básicamente decía las cosas así tal cual. Era muy práctica la señora esta. Carecía de imaginación. Carecía de imaginación aparte, o sea, nomás era súper cuadrada, nomás hacía lo que le decían y ya tenía como que todo su horario ya pues, hecho. Entonces, en una de esas de las ocasiones en que la protagonista pues está pues, caminando, o sea, había una torre a la distancia y le parece ver una figura de un hombre pues caminando arriba. La torre estaba toda cerrada, era como que abandonada y se le hace muy raro porque el hombre básicamente la estaba viendo a ella directamente. O sea, y a pesar de que estaba pues así a la distancia, ella dice pues que lo vio así claramente. Entonces se le hace así muy extraño y después pues les platica a Mrs. Gross. Y después, ya en la mansión, lo vuelve a ver en la ventana, como que lo está viendo, o sea, está viendo así, ve la cara de esta persona. Sí, así. Entonces le platica a Mrs. Gross, se lo describe, que es una persona pelirroja, de ojo azul, guapetón. Entonces Mrs. Gross le dice que era, ¿cómo se llamaba? Peter Quint. Peter Quint, que era el ballet del amo. Entonces pues le empieza a contar, no, es que él, Chan, murió hace tiempo. Y así como que, horrores de horrores. Entonces, pues pasa el tiempo y se le empieza a ver a otra figura, en este caso de una mujer. Para esto Peter Quint pues se le empieza así a aparecer, a veces en la escalera, a veces en un cuarto, a veces afuera, a veces se asoma por la ventana. Entonces también empieza a ver a una mujer. También se lo platica a Mrs. Gross y le dice que ella era la otra institutriz que estaba antes, que se llamaba... Lesper. ¿Cómo? Lesper, ¿no? Jessel, sí. Miss Jessel, Jessel. que era la institutriz anterior, que también había fallecido.
Y como que Mrs. Gross pues le empieza, oh no, pues ya que lo está platicando los dos y de Peter Quinn, pues le echa el chisme completo. Y básicamente le dice, es que tenían una relación ilícita, así, horror de horrores. Básicamente, le describe que tenían una relación, o sea, fuera de los cánones de la sociedad. Entonces, pues, y también había fallecido aparte. Entonces, todo eso, pues empieza a avanzar la historia. Entonces la protagonista pues empieza a decir, oye, es que vienen por los niños, o sea, los niños son los que ellos son los que buscan, son los que ven, y ella está segura de que ellos tienen contacto con los, en este caso con los fantasmas que ella veía. Porque a veces encuentra Flora que está viendo hacia afuera y como que está buscando algo. A veces Miles dice palabras que no son apropiadas para un niño. Entonces ella dice, debió haberlas aprendido de alguien, del fantasma. Sí, está mal hablado. Entonces pasan como 200 páginas y... Y se mueren y ya. Vean, y llegamos a uno de los puntos claves, que es cuando está paseando con Flora, que primero es como que se pierde ella. Y pues va a buscarla, hay como que un lago, un muellecito con un barco, se la encuentra ahí y del otro lado está Miss Jessel que los está viendo así horriblemente, pero se ve básicamente así normal. Y llega Mrs. Gross, abraza a Flora y pues ninguna de las dos puede ver allá al espectro. Y pues le empiezan básicamente Flora pues le empieza a decir, oye, pues no hay nada ahí, o sea, ¿qué estás viendo tú? O sea, aléjate de mí, ya estás, chisqueada. Entonces, sí, exacto. Y básicamente pues la rechaza. Y Mrs. Gross pues obviamente se pone del lado de Flora, de que no hay nada del otro lado, y pues la institutriz se queda así como que, oye, pues, ¿qué pasa aquí? O sea, esa niña está mintiendo, es una niña mala, se está mintiendo porque sí está claramente que ahí está el fantasma. Entonces, Flora se enferma, se la tienen que llevar, creo que se la llevan a Londres, y se quedan nada más con Miles. Para eso, pues ya, había cierto entendimiento con Miles, porque Miles la admiraba y era un niño que se ponía a leer y leía mucho y todo eso y escribía cartas y todo. Para esto también la institutriz ya había escrito una carta al amo, o sea, también como que horror de horrores, iba a hacer algo que no estaba permitido y pues la había dejado pues ya para que se la llevaran. Entonces Mrs. Gross le dice que la carta también había desaparecido. Y ya cuando al final la institutriz confronta a Miles, de que, oye, de que por qué, de Peter Quinn, o sea, de qué hizo con la carta, Miles le confiesa de que él la agarró y la quemó la carta. Y entonces ya descubrimos por fin, o sea, por qué lo expulsaron de la escuela, y fue básicamente porque decía malas palabras. Y los demás niños pues se chismearon y pues obviamente lo expulsaron. Entonces mientras estaba la institutriz con Miles, o sea, básicamente donde le estaban, sí, Miles, tú pudiste, vamos a hacer todo mejor. Y ahí estaba Peter Quinn en la ventana viendo. Otra vez. Sí, otra vez. Con su cara malvada. Porque era una cara horrible y malvada. Era una cara. Era guapa, pero malvada. Sí, pero y también lo mismo dice la otra señorita. Tenía una cara horrible y todo, pero era muy hermosa. Sí. Entonces ahí como que pasa algo que no entendí muy bien, pero el niño se muere. No pasa nada. Se le para su corazoncito. Sí, o sea, de que lo abraza, dice, así como que viendo al Peter Quinn. Y, No te vas a llevar. se murió. Le da un infarto para ser niña. Y se acabó ahí. Y ya se acabó. ¿Y dónde quedó el ¿Dónde quedó el círculo lograno? ¿Y dónde quedó la otra vuelta de tuerca? Tenía Sí, sus ajá. círculos también y ya no vuelve a él nunca.
El que estaba contando la historia, ¿quién era? Douglas. Por eso Pero yo ¿qué sé relación quién- tenía con...? Ajá. Sí, Ah. era hermano de una niña que después la... Conoció a la institutriz esa. Ajá, también. Sí. Sí. Bueno, sí lo dice, pero Sí, también que- yo estaba esperando como que... Y yo era el tío, ¿no? Algo así, o sea... Sí, Yo era el que estaba en la ventana. Se supone que Douglas estaba enamorado de la institutriz, Ajá. o sea, de alguna forma, y decía que era una persona muy creíble, ¿no? O sea, que lo que ella decía era muy creíble. ¿Sí? Sin embargo, a la institutriz, cuando la describen frente a este hombre guapo que no dicen su nombre, de hecho, ¿cuál es el nombre de la institutriz? Nunca No, lo nunca lo sé. dice. No lo Ya, dice. entonces ahí la describen más bien como una persona muy nerviosa, emocionalmente como muy neurótica, la típica estilosicona de la época. Sí. Perdón. A ver. Pues hasta ahí, eso ya es... Ya estuvo. Sí, ya, por desgracia es todo. Adiós, Básicamente, bye. ¿Qué piensas de la fácil y historia? simple. A calificar. Bueno, creo que faltan explorar unos puntos importantes, o sea, por ejemplo, de la Gobernes, o sea, qué características veían en ella, por ejemplo, o sea, de cada uno de los personajes. Estaba chisqueada. A mí, yo la primera vez que lo leí me resultaba así como muy extraño. Digo, aparte del estilo, me resultaba muy extraño porque el apego así súper instantáneo con el amo, con los niños, con todo. Y ya después, Y con la familia no, ¿verdad? Que le valió que tenían problemas familiares. y ya después, bueno, obviamente como todos saben, a mí me encanta todo victoriano y leo mucho al respecto. En ese entonces, o sea, muchas familias las mandaban a educarse como institutrices porque era un peldaño más que los sirvientes y era como una posibilidad de superarse, ¿no? Pero las mandaban desde bien morrillas y salían de bien morrillas también. Porque el amo las agarraba jóvenes. Sí, y básicamente no tenían... Sus fantasías. Tenían expulsado O de la sea, escuela. dependiendo del tipo de escuela que fueran, algunas estaban, o sea, normales o bien, y había unas que eran nada más, o sea, era básicamente así como un psiquiátrico, casi, o sea, aisladas completamente, súper estricto, súper mal. Entonces, o sea, sí salían raritas de ahí. Como la de Nair, ¿no? Ah, sí, de hecho me acordé un chorro de esa historia. Salían raritas, pues, de las escuelas para institutriz. Y eso puede explicar eso, o sea, de que sin contacto humano, su familia la mandó lejos, y luego llega y se apega así súper fuerte a lo primero que se encuentra, ¿no? Sí. También Pero ella lo menciona como quiera, de que ella no era alguien de mundo. Ajá. Y que el señor al que conoció primero era como que, a una celebridad, o tenía un aire acá de muy Son crudos. guapo y artista y lo que sea, entonces, pues obviamente de volada se enamoró. Sí, también mencionan el factor de que venía de una familia numerosa, hija de un párroco o algo. Sí, de Pobre. un Ajá, clerical anglicano. Sí, algo así. Entonces, obviamente, refuerza más eso de que salgo al mundo, me encuentro a este señor y wow, Y ella es lo así más. es, los volaban los ojitos de corazón. Más la cuestión de la represión sexual, creo también por las costumbres de la época, ¿no? Ujú. Porque eso es, pues, ahí está la cuestión psicológica de la historia de que ella es histérica y no sé, yo de por ahí leí algo que esa es una posible interpretación de que por unas costumbres ella estaba muy reprimida y entonces por eso también toda esa cuestión de la perversidad sexual, porque no se dice, pero se da a entender en la historia que algo hay de eso. Pero es una posible lectura, no necesariamente es así, pero es una posible lectura. Una de las múltiples. Incluso hay varias cuestiones, o sea, por ejemplo, cuando hay una escena donde ella se levanta y va al cuarto del niño y está detrás de la puerta, y dice que lo escucha él haciendo ruidos que evidentemente demuestran que está despierto, pero no dice qué ruidos, ¿no? Y el niño lo escucha y le habla y dice, ven, y está en su cama, y luego es ahí donde le clava favor el niño a ella, estaba pensando, y le dice, estaba pensando en ti, le dice, y luego le da la mano, ¿sí me explico? O sea, ¿en qué piensas? No? Sí, o sea, dice, tenía la mano fría, dice, eso fue como que lo que me desconcertó, yo no lo había tenido fría, pero sí lo hice. Era la mano cambiada con ahora, ahí, Estaba en la pared la mano. no, ya la mano la otra la tenía escondida, ¿no? O sea, pero sí, y luego aparte, pues, donde te quedas pensando, o te preguntas sobre cuáles son las perversiones que les metían a los niños como que estos malvados sirvientes, ¿no? Que eran muy malvados, pobrecitos, y, o sea, también ella era muy histérica, pero yo me di cuenta que, o sea, las dos lecturas son como que sí eran muy malvados,
o ella más exagerada, ¿no? Y Es también que por una situación- a mí se me hace o sea, que Gross era muy exagerada porque nada más dice que tenían una relación ilícita, Sí, o sea, de que no estaban casados, o sea, sí. era más por eso. porque la Ya, señora sí es una supersticiosa así malvado. rústica. Pero fíjate, hay una escena donde yo creo que se aclara muy bien que todo era exageración, que es cuando la niña se va al lago sola y que dice, la niña se fue, y le dice, sin sombrero sí, por Dios. Y es como que es una niña de 5 años y sale a la calle sola a un lago, ¿no? Y se sube a una lancha y se va sola. Digo, tú tienes miedo que se ahogue, que le pase algo, que está sola en la calle. No lleva sombrero, o sea, ¿sí explico? Y la escena, pues evidentemente son cosas de la época, pues ellos repiten eso constantemente. También a mí me llama mucho la atención como al principio que está el narrador que les dice que la aprensión que tiene de contar la historia, una por lo de que estaba enamorado y le da así como pena contarlo, ¿no? Y luego también les dice que es evidente en la historia que ella estaba enamorada del amo y que, Sí. que no piensen más de ella, que no sé, o sea, también eso tiene Sí, que ver sí, con como eso. que hay que ocultarlo, ¿no? Porque no está bien que esté enamorado. Del amo nada más lo vi una vez. Pues eso es... Ajá. Lo vio dos veces. Pero es que hay que ver cómo era de exagerada la Sí. gobernanza, o sea, Sí. llega ahí y de inmediato dice, oh, me recibieron muy efusivamente, acá Sí. hay gato encerrado, algo malo hay aquí. O sea, todo lo demás, o sea, lo sobre exageraba demasiado. Sí. Es que Lo es sobreanaliza. un personaje tan exagerado que no es creíble. Eso sí es de hecho, cierto. o sea, de Incluso plano, llama la nada atención que, o sea, que los niños sabían más que ella, ¿no? Ajá, y esto eso, era eso es como, importante. sí. o siempre llevaba un pie adelante. más. Estaban confabulados tramando algo Ajá, siempre o los sea, niños. como y como- si fuera una Bueno, persona eso muy decía ella. suspicaz. Pero ajá, es su era una paranoia. situación muy Pero suspicaz. hay una escena cuando van caminando ella a la iglesia con Sí, Miles, el niño la que confronta. ahí como que se queda así, oye, pues, ¿qué me está diciendo? O sea, como que el niño haz de cuenta, le iba dando vueltas a esta chava. Sí. Una tuerca le daba vuelta. Le agarró la cabeza y le Esa era la otra vuelta de tuerca. Esa es la otra, güey. Roll Pero, credits. pero, Es otro Ah, bueno. que no, originalmente el título es de tornillo, creo. Screw, The Turn of the Screw, The sí. Turn of the Screw, no de Pero la en tuerca. español siempre lo han traducido No como tuerca, otra no vuelta. tornillo. Pero No, porque y yo esperaba un una plot frase, twist. pues, No, O sea, es que la frase viene de ahí. Sí, Sí. Por ¿no? eso. Porque luego, bueno, hay una parte donde está el círculo Donde ella ese menciona... que le dice Douglas, dice, que la historia original supuestamente la que acaban de escuchar era con un solo niño, dice, pero ¿qué tal si le damos otra vuelta de tuerca y hay 2 niños? Ah, bueno, ¿no? sí, es cierto. Y te quedas esperando como que Menciona esa eso va a frase. ser importante, porque algo va a pasar con el hecho de que son 2 y no 1, y no pasa eso. No pasa. Pero ¿verdad? bueno, o Porque sea, te sí, pasa. O sea, si están en una reunión y están contando historias de fantasmas, que era lo de la época. Ajá, Sí. claro. Entonces, te da a entender que la historia pasada que acaban de oír es de un niño con un fantasma. Sí. Ujú. Entonces le dice, ok, no fue un niño, o sea, porque ahí siempre hay debate como que si nada más uno lo ve, no existe. Exacto. Entonces le dice, te voy a dar una historia donde 2 niños ven al fantasma. Que en teoría... Entonces, Pero en teoría. la Pero introducción no es que Los es... niños lo ven en fantasma. Exacto, eso nos dice en la historia, pero la introducción es que es una historia de fantasmas con 2 niños que ven al fantasma. Porque el De tipo hecho- estaba totalmente, Douglas está totalmente Enamorado. enamorado, Sí. atraído por la institutriz. Y le cree Y él todo. le cree. Que sí existía. Ella se Eso va sí es cierto. creyendo que los niños los ven a los fantasmas y no quieren ser honestos y decir que los ven. Incluso ella los perdona en ciertos momentos porque es que la niña lo ve, pero la ve a la otra institutriz, pero no quiere decirme Exacto. porque está asustada. O sea, Sí. todavía se inventaba. Yo, aparte de loca, bueno, yo no creo que esté loca o que tenga problemas. Yo creo que era muy ingenua. Suena muy ingenua. Suena como una persona que, como al ranchero que aventas al mundo y no sabe nada. Ella Ah, pero misma ahí lo te va. dice, Fíjate, que ella lo menciona. Por eso. Villa Mainero. Es que ella menciona que el trabajo era mucho para ella, Exacto. que apenas acababa de enseñar en una escuela pequeña y que ya le iban a dar ese trabajo y se sorprende. Se le notaba que no está muy sabe nada. joven, ¿no? A ver, Sí, no. sí. Y si eso sí lo pensé yo también, dije, bueno, supuestamente los niños son muy inteligentes, ¿no? Y son niños prodigios. No, no son muy inteligentes, es que ella no es muy inteligente. Ella es la tonta, o sea, en realidad los niños. Pero aparte hay una cosa que como que yo siento que choca y es, para ser una institutriz profesional, supuestamente muy bien educada y todo, porque cómo se expresa, ¿no? Habla por ahí de cuestiones filosóficas y de repente, creo que un par de frases en francés, o sea, está muy bien preparada la mujer, pero es demasiado tonta. ¿Sí me explico? Y aparte, no, y no sé si es una cuestión de inteligencia o no, yo creo que es una cuestión de carácter. Porque digo, a cualquier persona que hubiera dado esa autoridad sobre una situación así,
oye, se apareció un fantasma, o ves una persona en una casa extraña, llamas a todos los sirvientes, no sé, se lo hubiera resuelto pragmáticamente. A ver, ven Miles, si ven Flor, a ver, ¿qué está pasando aquí o qué? Sí, o sea, y no lo hace nunca. ¿Y por Nunca qué, confronta al niño. ¿Por qué retrasa el regreso a Miles en la Sí. escuela? También. Bueno, hay un punto que acabas de tocar que menciona, una de las reglas de oro de las institutrices es nunca hablar de fantasmas con niños. Algo muy importante en la época victoriana a mí se me hace porque es como que, y le iba a preguntar de hecho a la mamá de Morgan, de que ella es maestra, le iba a decir, los maestros cómo tratan el tema de los fantasmas con los niños, o sea, tiene que ser, no existen aunque tú creas en ellos o qué, pero es algo padre porque ella rompe la regla de oro de nunca hablar de fantasmas o de cosas sobrenaturales con los niños. Pero hasta el final, o sea, no tan al pero el final. chiste es que está respetándola. O sea, porque no los confronta, porque no puede, porque No puedo. tiene ciertas normas que seguir, Exacto. exacto. Y por el nivel, o sea, los niños están más arriba que ellas. Ahí así al final me hice bolas y no entendí si el que pregunta por Peter Quinn es el niño o ella. Ella. Están mal hechos los diálogos, de repente no sabes quién dice qué. Básicamente pareciese que ella iba insertando, o sea, las ideas. O sea, De ella hecho, iba se ve- confabulando de alguna manera. Eso sí, sí. De hecho, yo lo vi así como, o sea, ella le estaba hablando sin mencionar los nombres, como para hacer lo que él dijera, y ella tenía la concentración de, ya dijo el nombre, ya me estaba validando. Porque el vato le dice, el niño, Mike le contesta así como que, ella dice algo, no recuerdo la frase, y le dice, ella, ¿pero de quién hablamos? Y Mike le contesta, de Queen, o sea, pero así como ya medio... de que te Resignado. De hecho, primero menciona la institutriz del video, ya después, o sea, menciona... Pero él le contesta como dándole de que sí, ándale, estamos hablando de... Mosca. Pero una cuestión que bueno, muchas cosas se confunden ahí, pero en esa parte justo donde, está viendo la cámara, justo donde pregunta, la primera vez que lo ve, me confunden dos puntos. El primero es ese, que ella dice que ve y ella piensa que es el amo, ¿no? Y luego después dice, ya después me di cuenta que no era, o sea, era otra persona y de repente sintió como el ambiente pesado y luego dice, ella se convirtió como en un páramo, algo que menciona, y lo dice, es como si al yo darme cuenta de eso, es como si todo cambiara de repente. Eso te da la idea de que eso lo tienen en la mente, o sea, que no existe, es como si no volteas para afuera no llueve, ¿no? O sea, llueve a huevo, ¿no? O sea, desde que ella lo vio, sintió Todo se congeló, algo así. y algo así como se volvió como un páramo y todo se volvió muy feo, ¿no? Y luego después va y después de ciertas circunstancias va y le pregunta a la señorita Gross de que onda, pues tan asustada. Y ella dice, es que vi esto y lo otro y era así, era así. Entonces ella empezó a escribirlo y luego la otra dice, no era así, quién sabe cómo, y entonces empezaron como a cooperarse las dos. No sé. Y entonces como que da como que la otra señora como que le... O sea, como que sí existe, como que sí lo pudo haber visto porque la otra le empezó a dar ciertas características. que ella no le había dicho, ¿no? Ese punto es bien importante, la Le sirvienta. encantaba el chisme. No tan, bueno, a mí se me hace que era tan humilde la señora Gross Sería todo. que era como que les daba por su lado, o sea, desde que llegó a la guay, qué bueno que llegó, incluso ella menciona, se me hizo bien raro que me recibieron tan bien, apenas voy llegando, incluso yo creo que todas las películas o libros victorianos que hemos visto, las amas de llave son bien perras, ¿no? Yo ya pensé que era la mala. Ahorita la señora Rosa está para que ella es la mala. Exactamente, o sea, siempre es la mala, y ahora era muy buena, y le daba por su lado, nada más que en el momento clave, que es cuando enfrenta a la niña, obviamente la niña pues está más arriba, o sea, Sí. la institutriz está arriba de ella, pero la niña es la jefa, ¿no? Sí. O sea, bueno, el ama, Porque más adelante también le dice de que, o sea, está platicando con la institutriz y le dice, es que no le puedo llevar la contra de la niña, o sea, tengo que sentir lo que ella diga. y eso solo alimenta su creencia de que la señora Gross también los ve y todo, cuando no es cierto, o sea, Nunca dijo. También cuando los dejan en la iglesia y van de camino y llegan, y no me acuerdo qué es lo que le pregunta, que confirme la ama de llaves y dice que sí. Y ya cuando se van dice, ay, perdón, es que me dijeron que dijera eso y tengo que dar por su lado. sí era demasiado humilde y no tenía carácter, entonces por su falta de carácter
se creó también la imagen, la gobernanta de que sí estaba pasando algo, cuando en realidad puede que estuviera en su cabeza. No puede, estaba en su cabeza. Es que, mira el lado más lógico. Pero sí le gustaba el chisme. Ah, Sí, pero eso que si los niños también veían a los fantasmas y ya tenían años o lo que quieras, Meses, hablando con sí. ellos, meses o lo que quieras, ¿por qué el pinche niño se asusta tanto que se le para el corazón al ver al fantasma al final, según esto? O al que Le le gustó mucho. Es que en teoría Estaba lo está ahogado, ahogando ¿no? contra su Asfixió. pecho. O sea, ella lo sofocó. Sí. Lo sofocó. Pero Después esa tú una los- de Pero bueno, una de las La institutriz ¿cómo rayos dice que consiguió trabajo fue fantasma. después? Dejó una loca No, por eso. y al hermanillo lo mató. Eso es lo que pasó realmente, pero se contradice el güey, el narrador de la historia, porque dice que el niño se asustó tanto al ver el fantasma que por eso se murió. O No, sea, esa fue la interpretación, pero de ella. Es de la misma. de ella y pues, Estamos el que leyendo, No está- necesariamente. están contando el escrito de ella. Sí, pero hay que ver si es un narrador confiable, ella. No. No. Aparentemente sí, pero está medio No. raro, ¿no? También no son, porque si dicen los diálogos de repente como que no cuadran muy bien, o sea, como que Es no que- son realistas los A ver, diálogos. ¿cómo? Pero a ver. ¿Quién está hablando? No. ¿Quién quiere Dale, sí, hablar? yo tengo Entonces, ahí duda. bueno. Al final sí dice específicamente que por miedo se... No. Nada más dice que lo abrazó Que y se se dio murió. cuenta de que Sí, estaba sí. muerto, ¿no? Ajá. Ella. Ahí nada más recordemos que está leyendo un manuscrito escrito por ella Por misma. ella, sí. O sea, todos los diálogos Ella pueden o no misma. pueden ser los Sí. correctos, Claro, porque al claro, final de o sea, cuentas es los la ella puso versión la- de ella. De hecho, no es un narrador No. fiable. Y era como si Ajá. fuera un, Es un una joven diario. abogada. Y es Sí. el primer libro o uno de los libros más importantes donde surge esa figura. O el ejemplo Ajá. clásico de narrador no fiable. Es ahí. Ese es. Sí. Por eso está Digo, o sea, simbólico. al final de cuentas, los niños pueden decir eso, pero a lo mejor el niño, o sea, ni en cuenta. Y Ajá. ella estaba pensando, es que me están manipulando. De hecho, hay que notar cómo está escrito algunas veces porque siempre ella es la que supone e impone su punto de vista a los demás. O sea, y hay algunas partes en las que, por ejemplo, cuando están con Flora y con la señora Gross en el cuarto de estudio donde teóricamente aparece esta mujer ahí enfrente de ellos, ¿qué no la ven? Y que la señora Gross dice, no, qué buena broma nos está gastando. Entonces, pues bueno, pero como quiera ella siempre me está encuenteando, claro que lo ven, pero no lo quieren aceptar. No sé por qué, porque son malos. Sí. Bla, bla. Todos Entonces, malos, sí. toda la novela se la pasa haciendo eso. Y ella cambia su percepción. posiciones. Al principio dicen son buenos, luego dice que están asustados porque por eso no No le hablan, dice. y que por eso Y ya está- después cuando continúa no, dice, no, es que son Son malos. malos, O sea, O sea, ella va- aquí también es como el cuestionamiento, ¿no? De puede o no engendrarse la maldad en infantes, o sea, porque realmente qué tanto en aquella época un infante podía ser malo, o sea, una semilla de maldad que de alguna manera ella era lo que estaba como y de hecho lo que hacía Miles en la escuela, o sea, te construyen mucho la emoción sí. y al final es, o sea, ¿Qué hizo? No, ni siquiera supimos realmente Yo qué pensé fue. que había matado. Porque también se puede interpretar Que que dice tontería. había pedofilia con el... O sea, no sé cómo que lo mencionaba. Yo leí en el Sí, hay algo de eso. Y que lo que le platicaba a sus amigos era lo que hacía lo con, que hacía con los con- sirvientes. ajá. Y por eso lo... Ajá. Es lo que yo entiendo. Es lo que yo entendí. Que decían que lo escucharon y que no era posible que regresara de nuevo, o sea, así. O sea, yo no creo, Talamant, como lo que comentó Talamantes, de que Era malas palabras. por malas palabras, obviamente eso era muy castigado. Pero Pero lo castigaban a varazos, ¿no? O sea, No, pero por la... No sé, es que sobre el contexto histórico también cuando la institutriz se sorprende de que lo hayan expulsado, a mí me pareció muy dramático y de sobremanera la reacción. pero porque le iban a correr a ella también. No, pero lo habían expulsado antes de... No, pero es que otra cosa importante que, bueno, se mencionaba antes de que sigas, es que el niño era menor, o sea, de la edad, para estar en un instituto. O sea, y nomás lo habían mandado. para- exacto, solo habían mandado así de que... es cierto. O sea, que no estuviera, o sea, si lo estaba iban muy a chiquito, de tenía 11 todas años. maneras lo iban a retachar. Sí. Sí. Yo Sí, pero sobre- desde el Tenía principio que- ahí suena como que hay algo relacionado con la homosexualidad. O sea, el niño lo pone como un niño muy... Es que si lo dices niño en muy inglés pijo. lo puedes... Pillo. Muy pijo, Sí. muy pijo. O sea, Sí. traducir como que les cae... O sea, él dijo, le dije cosas a los niños that I like, o sea, a los niños que me agradan.
o me caen bien, o me gustan. Que me gustan, Sí. O sea, se puede Sobre interpretar. lo que mencionaba yo en el ensayo, que decía, o sea, que por el lenguaje y el tono, o sea, para la gente victoriana probablemente sí estaba mucho más explícito la connotación de la pedofilia, o sea, que querían, pues, los amantes querían poseer a los niños para una onda así, o sea, obviamente para nosotros ya está como que muy sutil, pero a lo mejor en esa época. De hecho, bueno, me acuerdo cuando estaba viendo al inicio que empiezan a contar esa historia entre la otra institutriz y o sea, yo pensaba, no, o sea, como que, ¿y qué le hacía al niño? ¿O qué le decía? ¿O qué le enseñó? Pues yo decía, a lo mejor como que había una connotación de jugueteo ahí. Y se espanta mucho cuando dice que lo que quiere, dice... le pregunta a la ama, ya ves qué es lo que quieren, y ella dice, a ellos, dice, hace como el... No especifican la edad, ¿verdad? De los niños. Sí, 10, 8 y ella tenía 20. Ajá. Sí, sí, porque se habla de 10 años de diferencia. Ah, sí. Ahorita se me pasó lo que comentabas de cómo leer un trabajo después de matar a un niño, o de que pasar eso. En esos años ya había una crisis muy grande o sea, empezaban a faltar los sirvientes, o sea, como que ya se estaba acabando ese sistema, o con la introducción de la industria y de la clase media, o sea, cada vez menos gente se iban a podía trabajar. sí. Entonces, básicamente era como que ya no podías escoger. Incluso hay unas cartas bien divertidas así de que es muy mala sirvienta, muy mala maestra, pero no puedo correr porque no voy a encontrar a alguien mejor. Yo quiero hacer un comentario sobre eso, que es que evidentemente tiene una lectura política también la novela, que es en función de la jerarquía social. Y, por ejemplo, yo me acuerdo de Drácula y creo que es el mismo argumento pero invertido. O sea, ahí se toca el punto de que la maldad o el terror viene de la jerarquía social superior aristócrata, ¿no? Que es el conde, que ya estaba en desuso en esa época, cuando escribe Drácula. Y luego acá es al revés. O sea, para ellos el terror, a mí lo que me resultó muy notorio es que ella varias veces va a ver los fantasmas y los ve como si nada. O sea, ay, me la topé en la escalera y hasta le dije y la confronté. Y es como que, digo, para haber tenido una educación hasta cierto punto naturalista, científica ella de alguna manera, porque pues, iba a ser institutriz, ¿no? Ajá. Es como que digo, aunque estaba muy difundido el mito del espiritismo en ese entonces, de todas maneras entiendes como que no es normal ver un fantasma, o sea, no es normal y no es habitual y no es como que algo. Pero era para los ordinario. niños. Ella toda la fuerza se supone que era para poderlos defender a los niños. Sin embargo, para ella, o sea, para la señora Gross, para ella, sobre todo para ella, que era la que influía en la señora Gross, lo terrible no era que fueran fantasmas, que en un momento, digo, por ejemplo, el exorcista y eso, pues es como que son seres sobrenaturales, sino que eran, yo creo que ahí la maldad viene, que viene de jerarquías inferiores. Porque ellos hacen mucho énfasis en eso. Es que Quint era un canalla cualquiera, y era un truán, y son unos malvados, y hay una descripción muy específica de cómo ellos dibujan y caricaturizan, tanto la señora Gross como ella, o sea, cómo conciben a esas jerarquías sociales inferiores como naturalmente malos. Y era una época en la que estaba muy, pues, de moda todo lo de la frenología, las cuestiones de que había gente que ya nacían con una cierta corrupción. Por eso está interesante, o sea, cómo desplaza la maldad de los criados a la maldad de los niños. Sí, porque es la teoría del contagio, ¿no? O sea, ellos son malos y como tenían mucha convivencia con los niños, les pasaron esa corrupción y esas costumbres malas a los niños, ¿no? Que nunca me dice cuáles son finalmente. Los corrompieron porque ellos también son malos. Son naturalmente malos, ¿no? Incluso le dice, o sea, ¿cómo es posible? O sea, la verdadera tragedia para ellos es que la otra señorita, Jesper, ¿cómo se llama? Jesper, se hubiera juntado con Quinn y hubiera tenido una relación con él, no tanto en función de que matrimonio, sino que él era un canalla, o sea, él era un... Pero era el valet del amo, o sea, era el que estaba más cercano al era el sirviente. Pero sí le dice, sí le saca la diferencia. Pero era peleonero y era ebrio. Y aparte agarraba ropa del amo. O sea, se atribuía cosas. Y de hecho, el fantasma traía un saco que era del amo. Sí, es que existía el fantasma. Y no traía sombrero. No traía sombrero. Y es lo que te digo, o sea, hace muchas veces en las personas. Lo horrible es que no trae sombrero, no le hicieron caballero, definitivamente no. Definitivamente no. O sea, eso era como que lo que. Entonces, yo sí creo que para ellos, como que el terror viene de esa cuestión de que hay ciertas jerarquías que están corrompidas por naturaleza, y eso es lo terrible, ¿no? Fantasmas no importa, si es un fantasma de un caballero no pasa nada. Es un fantasma bien. No, pues pasa, abre la puerta que pasa, es un fantasma bien, o sea, es un fantasma de caché, ¿no? Pero si es un fantasma de un pobretón, no, ese sí corre. Pero a la institutriz cuando la describe dice que se veía como una señorita bien.
Sí, Cuando la ven en la O sea, historia, el fantasma de Peter Quinn Ajá. sí le dice, eso es lo más bajo. O sea, Ajá. estaba guapo, pero es pobre. Pero la otra, como es institutriz, como es un nivel... Era un fantasma, o sea, porque también No, el ella otro se muy veía muy bueno, bien. o sea, Ajá, sí me exacto. explico, es algo muy Sí. notorio en la novela. Y a Yo mí creo se me que hace Henry como Mason que- lo tiene muy marcado. Que ahí cuando la maldad para ella es cuando disagree, cuando no están de acuerdo con ella. Sí. O sea, primero los niños angelicales, todos le seguían el juego y todos Sí. le Es hacen que caso. eso habla de un pensamiento muy dicotómico, Ajá. o sea, muy dividido. Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, Y o sea, lo que ahí nos estás- hace- tienes- o estás conmigo o estás contra mí. Exacto. Sí. Tienes algo bien importante que James está, o es de esta parte que empezaron a crear el terror que tenemos ahora. O sea, el terror pre-Lovecraft y todo eso, pre-Poe incluso, manejando cuestiones psicológicas, filosóficas y adaptándolas a una cosa terrenal que era bastante turbia, que era la época victoriana, sobre todo para los burgueses. Entonces, algo que decías ahorita, Isidro, lo de estas costumbres, este tipo de cositas, me imagino yo que por debajo James quería como que darte un pequeño susto, una pequeña crítica a la época victoriana, siendo él un burgués americano. Exactamente. Él era americano y se fue a vivir a Europa porque tengo entendido que su papá o algo así quería que sus hijos se estudiaran mucho y que se hicieran burgueses básicamente. Es esa gente europea que fue a hacer su fortuna a Estados Unidos y pudo regresar a Europa. El caso de Lovecraft que tenemos es de familia de que llegó a Estados Unidos, no hicieron fortuna y se tuvo que quedar en Estados Unidos. Esa es la diferencia de este tipo de británicos. Pero está padre eso, o sea, es una crítica crítica destructiva a la época Y que victoriana. parte de la novela de la época romántica tardía, estaba viendo yo, por ejemplo, la de El Golem de Manrique, o sea, inaugura cierta tradición de la novela psicológica, y ahí, por ejemplo, lo vemos mucho, porque todo gira en torno a lo que ella está pensando, lo que analiza, y todo su mente y su psique, y lo que ella cree. O sea, ya no era tanto, por ejemplo, un Charles Dickens, donde la cuestión importante era las aventuras y La lo que narrativa, ocurría, sí. ajá, y la cuestión social, ya no es lo social, era lo psicológico. Octavio, esa fue la primera novela, creo, que fue o narrada en tercera persona, o más bien, déjame te cuento lo que me dijo, o lo que tengo aquí escrito. Fue un parteaguas. Sí. Y es algo muy importante. Ahora una pregunta, ¿alguien recuerda la novela que se encuentra en la biblioteca? ¿Alguien revisó la novela? Sí la dice, pero no me acuerdo. Pues. Ajá. Yo no. No me acuerdo si se llamaba Amelia o Amalia o algo así. Amelia, algo así. Ajá, pero era la historia de dos enamorados o amantes de época. La ¿Tú primera la buscaste? versión, sí la busqué. No recuerdo la chica qué oficio tenía, pero se casaba como un oficial. Pues saben que en aquella época oficiales y todo eso Era el top. Sí. eran top, pero también Venían del tendían mundo, a sí. ser Parecer. así, o sea, al adulterio y todas esas cuestiones. Me llamó la atención que Sí, era el Amelia. contenido Aventuras. era... Amelia, sí. Ajá, No le digo, Está perdón, bien. lo bajé, pero acá está. No, pues sí, qué bueno que está ahí el nombre. Me llamaba la atención porque ese libro en específico, y sí te hablaba como una vida de pareja, adulterio y cuestiones de ese tipo. Quizá por el enamoramiento que tenía con el amo. Exacto. Y que de alguna manera ella no pudo tener eso, y que los fantasmas lo tenían, ¿sí me explico? O sea, ese enamoramiento, ese romper las... Ajá, exacto. Sí, sí, sí. No, pues sí tienen más cosas interesantes la novela. Tiene mucha carnita, la verdad. Sí, Sí, y lo no es muy lo que divertido. está padre es de que, o no padre y frustrante también, son las múltiples interpretaciones que le puedes hacer. Sí. O sea, bueno, eso que decías, o que decía, desde que salió siempre ha tenido esa polémica, sigue vigente. O sea, ahorita lo puedes ver un punto de vista, leerlo con otro, y siempre vas a expulgar detalles. Lo que sí tiene es de que es pesada de leer. Sí, muy pesada. A pesar de que es muy cortita, o sea, el lenguaje, bueno, a mí me gusta mucho el teatro, pero... No, pero es que está wow, todo- sí está- Pero vamos a que pesada comparado con que pesado comparado, todavía si ahorita lees algo de Lovecraft en inglés es medio pesado, Sí. comparado con King, por un decir. Pero no así. Pero no, Pero, porque por esto ejemplo- fue mucho antes. Incluso Poe es pesado de leerse en inglés a veces. Sí, a veces también. Y si te vas a James, pues es más pesado. Pero te vas a Shakespeare,
Y no mames, o sea, incluso los que están así, inglés puro. O sea, que te quitan todas las palabras en desusos. Lees Macbeth en inglés y está pesado. No, O lo lees en español y está pesado. O sea, lo lees ya traducido a tu lengua, está pesado y lento. Pero lo disfrutas. Pero, ¿no? por ejemplo, Y esto no es por Y este no lo disfrutaste. disfrutas, no. a mí me Yo queda Lo duda. quise disfrutar, Sí. pero como que era mucho el tono de la institución. Sí. Esto es lo que a mí me me queda molestaba. duda si Está muy bien logrado. es, o sea, porque está muy remitente, no sé, a lo gótico más de atrás. Entonces, a mí me queda duda si este vato, como era estadounidense, no estaba parodiando en cierto punto o sí, como imitando ese estilo, o sea, como que no era su estilo, sino como echando, así como estaba criticando el sistema de tan de clase y demás, si no estaba también como parodiando o criticando ese estilo así tan exagerado, porque está muy exagerado. Sí, está muy exagerado. Sí. Podría ser como Unamuno, no sé, con la cuestión del romanticismo también. Sí. Podría ser. Habría que ver otros libros de Henry James a ver qué estilo usa y si en ese sentido. O sea, es como cuando ahorita alguien se quiere poner a escribir algo victoriano, Ajá, y que lo te exageras avientas para así como que la caricatura de cuentos. sí, como recargado de Incluso menciona, o estoy mal, mencionó ella el castillo de... ¿cómo se ¿De llama? Otranto? Ah, Rodolfo. De Otranto. Sí, Otranto. ¿Verdad? Hace una mención de que cuando llega, creo que a la villa esta, al No, estate ya cuando empieza a ver los fantasmas, ¿no? O sea, dice como que, ¿será esto como de Walpole, ¿no? No, yo no recuerdo que mencioné el castillo. No, Estoy casi seguro que hace una mención, pero... El de otra no estoy seguro, pero Rodolfo sí lo menciona. Rodolfo, sí. Rodolfo sí, es que sí, que Rodolfo, es sí. muy parecido. Sí. Ajá. Entonces, vaya, también estaba influenciado con lo que decías ahorita, lo pre-gótico, o sea, lo que estaba Que de hecho un poquito antes. menciona que una de las influencias de Henry James fue la historia de Danone, que me imagino, no sé, es un cuento también corto, algo así que también tiene que ver con niños. Ajá. ¿Cuál, Mariana? La monja. La monja. La monja. Pero yo me imagino que es una leyendilla, ¿no? Que no, A lo mejor. una leyenda local, algo así. Ahorita que mencionaba lo del lenguaje rebuscado, y no lo vi tanto así, porque Ajá. bueno, o sea, hemos leído a Jane Austen y todo eso. El detalle es que no está bien. Sí, sí lo he leído. Cuéntame más. Cuéntame conmigo. Ahí, Santiago iba una. Iba uno, ahí, con señoras. Vamos a hacer la señora. Círcula. Bueno, el detalle... El detalle es que no es tanto así como que fuera rebuscado, o sea, el detalle es que, bueno, como yo lo sentí, era que estaba manejando varias ideas casi en la misma, tenías un párrafo así muy grande, Eso. y una idea estaba así como que en 2-3 palabras aquí en medio. Y si no estabas así, prestabas así completamente atención, te lo perdías, y ya no sabías de qué estaba hablando. Y pasaba mucho eso cuando estaba con los niños. O sea, yo la parte última, o sea, ya cuando Tienes estaba que hablando con regresarte, ellos, no sé. lo tuve que leer varias veces porque había detallitos así bien ¿Qué pasó? mínimos escritos entre 3 o 4 párrafos así enormes. Era innecesario. Y era pura basura esos 3 párrafos y la idea estaba en 2 palabras. A mí Lo me que frustraba pasó, la más, acción. a mí me frustraba más lo de los diálogos, que no decían básicamente nada, Sí. pero después ella le interpretaba un montón de Sí. cosas, pero el diálogo era de que sí, no, bueno, bye. Sí, pero con eso le dio a entender que en realidad ella tenía miedo y sus cobardías de cuando era niña. Y que, hijo de Dios, o sea, sí, algo así como. Mejor que ser Pero mejor. era ella, su mente, ¿no? Sí. Yo lo que iba a decir sobre eso era que como que Henry James, eso por decirlo que usó, no sé si digo, 60 como estuvo, o si a lo mejor si era en serio, como que no conocía muy bien el punto de aparte, ¿no? O sea, sí, o sea, es que el paro fue demasiado grande y no pasaba nada, ese era el punto, que todo eran ideas y que yo Se le chingó la tecla, güey, ya. Es que no le enseñan en sus clases de, no sé. no por defender a Saramago, el detalle es que Saramago Ah, no, tiene a mí me encanta como Saramago, a mí me que, encanta. como que stream of consciousness, Sí, entonces a mí me empieza, encanta. pero toda la historia está... Pero Y está es bien, súper Pero no, se no, entiende, ajá, se entiende. es Saramago sí se entretenido. entiende las ideas. Sí. Pero este no se entiende, o sea, te pone unos párrafos así
así y nada más de una idea así chiquitita. Sí. O a lo mejor no tiene nada de la idea y en toda la página solamente menciona así algo. Otra cosa que hace es que te agarra la idea y te la reparte durante la página. Ajá, también. Así de que te reparte una idea y la mezcla con otras 2 o 3, pero todas encadenadas. Sí. Y al final así, dijo sí, no y ok. Sí, que era el estilo del fin de Cicle. Fue en 1898, todavía a principios del siglo XX, así escribían algunos autores. Que sí es pesado leer, o sea, porque es como que no pasa nada. Y sí, es pesado leer un poquito. Digo, a lo mejor también es juzgándolo en los términos actuales, porque también estamos haciendo un No pasa nada, pero sí como define un poco la ambigüedad que está existiendo en la historia. También, sí. Digo, porque después de todo era lo que parecía ser, ¿no? El objetivo del autor, genera como cierta ambigüedad de... Sí, porque tú no sabes qué está pasando, en exacto. efecto. Y está bien porque como que ahora lees un libro así de estos tiempos y el escritor se esmera en que te entiendas y seguir cierto tipo de reglas de que no meter descripción que no es descripción y todo este tipo de cosas. Y a lo mejor ahí como en el Castillo de Franz Kafka está el tono que tiene en la mente el autor lo expresa así directo y a lo mejor te llega a ¿cómo se dice? Como a desesperar en algún punto, pero está tomando en cuenta que la que lo está escribiendo es una institutriz y no un escritor. O sea, ella no tiene una conciencia de, oye, no, aquí para está muy largo, déjame lo hago más cortito. O sea, eso es algo importante, son sus pensamientos. Está metiendo en la mente de quien lo está escribiendo, como alguien que no tiene una estructura para escribir una historia. Pero eso viene desde el principio, desde que está en su círculo. Siento que sí lo puedo haber hecho. Sí, eso porque se supone que el autor es famoso por elaborar la psicología del personaje. O sea, por eso lo estudian mucho en universidades. De hecho, vi una que decía algo padre que, o sea, tomó un parrafito de uno de sus libros primeros cuando él era joven, no me acuerdo cuál, pero decía algo así como que, y ella dijo tal cosa, pero una cosa es lo que yo escuché que ella decía, otra cosa es lo que ella estaba, o sea, la interpretación que ella tenía de lo que decía, y otra es lo que está en medio de eso. Entonces decían eso, que lo que alguien mencionó ya, o sea, juega con una idea en varios niveles para confundirte. Cosa que no había hecho nadie antes. O para sea, que tú pienses, o sea, tú saques tus conclusiones. Sí. Básicamente lo que tú estás hablando es de la meta, o sea, metamensaje, o sea, Sí. A mí me recordó un poco, o sea, no la historia, sino eso de fue o no fue. Es esta interpretación al tapiz amarillo, que también discutíamos si son fantasmas, si está loca o... Pero eso era un poco más obvio de que sí estaba... Sí, pero es más moderno, o sea... Sí. Chicos, O sea, es que decir que estaba loca sí, por favor. en esta época es cierto, o sea, en esta época que la ciencia y que sabemos de todas las enfermedades mentales y bla, pero estás en una época donde todos creían en fantasmas y hacían seances y lo que sea, o sea. Pero fíjate que a mí no me parece que incluso pudiera tener, o sea, no podría estar loca porque no lo, o sea, no era como que estuviera todo el tiempo viendo, todo el tiempo escuchando. No estaba fuera de la realidad, O sea, nada más no, me tenía parece- su punto de vista. Pues a lo mejor una persona, a lo mejor como muy infantil, exacto, muy infantil. Sí. Como decía, ¿no? Por ahí, o sea, como Ross y ella, si hubieran entrado, ¿qué tanto hubiera sido una folia dux? O sea, que los dos estuvieran compartiendo la locura de alguna forma, pero no, ni a eso llega realmente. O sea, era como más una cuestión de sugestión. Sí. Pero Gross era como que ella estaba como que en su trabajo. Estaba sugestionada. Exacto, era una persona sugestionada por la otra, era influenciable. O sea, ella le Pero sí decía, hay es que eso sí. un párrafo donde le dice como que no estará exagerando en sus suposiciones, o sea, Gross, yo creo que Gross nunca le creyó. Varias veces le quiere hacer entender, ajá, como que está yendo muy lejos. Institutriz. La quiero salvar, la quería ayudar, pero pues no se dejaba. ¿Ustedes qué teorías tuvieron? Esto también es interesante, ¿no? ¿Qué teorías tuvieron cuando estaban leyendo de que va a pasar esto?
No sé si lo pensaron así, oye, al final yo pensé, No. todos están muertos, ¿no? Estaba yo tratando de entender qué estaba pasando. Yo pensé, es como los otros, o sea, todos están muertos, menos... Y los fantasmas son los mismos, yo pensaba algo así. Ok, se murió. No, fíjate ¿No que lo yo voy a leer? al principio Lo que entendí, pensaba... entendí. Al principio pensaba que Dios sabía Yo algo también pensaba eso. y que de alguna manera sí, efectivamente sí había fantasmas que querían apoderarse de las almas de los niños para perpetuar su amor. O sea, yo me imaginaba una cosa... Sí, incluso Morgan me decía que por la película de la llave maestra. Sí. Me ha dicho de que me suena como... O sea, es que a cada rato decía que los fantasmas quieren poseer a los niños. Yo pensaba, quieren cambiar el cuerpo para vivir para siempre. Eso es bueno. Para seguir con sus perversiones. Sí, se llama Pero oye, pero ya sí Ya ves, decías tú que dijiste que la incluso película tan de los post-mortem, tenía algo que- eran hermanos. Pero es como lo de la forma del agua con la otra. O sea, Ahora, O sea, otra era bueno, yo también me que... quería imaginar eso, que si estuviera muerta, que estuviera en el limbo. Así estuve planteándome toda la idea del libro Sí. y tratando de calzarla y de meterla a la película de los otros. Yo también. Pero no. Neta. Sí, sí. Te lo juro, pero yo hubiera preferido un final tipo Scooby-Doo. De que le quitan la máscara a la señora Gross y que ese que tú realmente ¡Es Peter! Por lo menos no me he reído. Sí, por lo menos no me he reído, sí. O de que no es que los querían espantar porque en la casa había oro o algo así. De ¿no? hecho, Sí, hubiera estado... el hecho de que el tío tenía una institutriz que no estaba ni formada, o sea, que era así, Sí, entonces ¿no? como que me llamaba la atención, aquí se está... o sea, Pero está- ahí mencionan de que estaba guapa y de que la otra Ay, había pero estado estaba guapa guapa. y que sí le gustaba. Pero ya tenía 20 años, o sea, pensaba que ya estaba quedada. Pero la Gross dice, le gustan guapas, y ahí no sabían si era realmente el tío o el... Ajá, el otro fantasma. El Peter. Le dice, Pero eran- por supuesto, y sabe. Pero eran como compinches también, ¿eh? Sí. El tío y Peter, o sea, Peter era como que, Es que la tapadera del tío. O sea, del tío desde el principio lo único que sabes de él es lo que ella supone y lo que la sirvienta El chisme. dice. La sirvienta obviamente lo va a respetar porque es el jefe y lo va a poner en una nube. Ella también porque se enamoró. Pero a lo mejor el tipo es un güey, o sea, no quiero estos pinches huercos, mándalos allá a la quinta, ahí en la carretera, ¿no? Es lo que pasaba en esa época. Ajá. Acuérdate de la película esta del Jardín Secreto. Ay, Sí. Igual, o sea, el tío también La rumbaba Oliver Twist. O sea, él era un soltero perdido que querían de la aventurero. Y era como, por eso no me molesta, yo no quiero saber nada de niños. O sea, yo tengo mi vida acá, Playboy de la época. Eso era lo que yo entendí. Ahora, ¿de qué murió la otra institutriz? No, no Yo dice, entendí como que sífilis, algo así. Dice por las perversiones que hacía con King. Se está juntando con ese vato. Sí, por eso me imagino algo así. ¿el sífilis? No dice nada, no dice. Pero dice que a causa de las perversiones que hacía con el Que otro. lo pagó bien. Sí, ajá. ¿Qué porcentaje? Es como que tú le dije algo Una ahí. cantidad de personalidades famosas se murieron de sífilis. Entonces ahí está. Peter La Pan, señorita. no, se murió por eso. ¿Qué más pruebas necesitas? Y luego dicen que Peter Quinn, o sea, fue a emborracharse y se murió porque se cayó en una zanja o algo. Yo no me la creo Pero de le eso. quieren hacer como que algo misterioso alrededor de eso, siendo que esa muerte pues está muy probable, ¿no? Sí. Era borracho y se murió. Yo pienso que a lo mejor se peleó o algo ahí como que... Ajá. Pero ahora El tipo era de demasiada confianza del tío. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se le muere el hermano o el hermano, no recuerdo. Quédate tú con los niños. Le quedan los niños y puta, mándalos allá y a ver tú, güey, vete con ellos a cuidarlos. Y duraron meses, no puede haber sido muchos años. Porque los niños están muy chiquitos todavía, entonces el tipo en una de esas fue ese borracho y le pusieron una putiza y lo amaneció en la zanja, ¿no? Ya, eso es todo. Era el golpeador del tío en Londres o donde fuera. Porque sí, la señora Gross dice varias veces de que hacía lo que él quería con todos. Con Con todos. todo. Porque él era el Porque él era el jefe. Ajá. Sí. Era el guarro, el tío de repente era el No dijo pobre. que le hizo a ella. Por eso se enamoró la morrilla, era el que no me sale, solo yo puedo cambiarlo. Ahí sí especulé un poquito porque era cuando decían que cuando llega la carta de que había expulsado al niño y que era la maldad y luego ponen que se había muerto Peter Quinn y dije, el niño lo mató. Puede ser, el niño es tan malo que mató a sirviente porque se divertía matando a sirviente. Pero ya, ¿no?
No, lo interesante también era la parte en la que, o sea, como la institutriz decía, es que parecía al principio que todo lo estaban haciendo para mí, para complacerme, ¿no? Todas las obras y todo, pero no estaba haciendo para mí, estaba haciendo para ellos, ¿no? Los fantasmas. O sea, imagínate, o sea, qué tipo de pensamiento, o sea, cómo fue cambiando, o sea, para decir, es que están complaciendo a otros, o sea, le están sonriendo a otros, o sea... Sí, había egolatría también parte de ella, ¿no? Quería que ella sea como que la única que le hiciera caso y todo eso. Y por eso decía que se sentía así de que, oh, qué honor que me haya confiado Sí. sus sobres. O sea, se los hubiera dado cualquiera. Sí. A él le valían sorbete. Sí. Y luego también muchas veces se evidencia como que ella misma ya se siente muy acá. Hombre, voy a demostrar qué trabajo tan excelente voy a hacer aquí. Ya me veo acá recibiendo el amor del tío, los grandes honores. Sí, ella fantaseaba las cosas. Sí, exageradamente. Puede ser, o sea, perdón, nada más voy a mencionar lo de que el niño que llega a caer muy gordo, que yo puedo ser malo, le juegan una travesura y ella, lo que la niña estaba ahí en la ventana, quiero creer que es una travesura que le juegan los hermanos. Morgan lo ve un poco más oscuro. Pero, o sea, sexual, sexual, pero le juegan una travesura y el niño se acuerda que yo me la chingué, o sea, yo me salí, sí, o sea, en vez de darle una corrección, una horcadita o algo, le dice, ay, sí, puedes ser bien malo, eres bien malo. O sea, tampoco sabía ser... Hoy sí. Qué malo, señor, malo. Señor malo. Señor malo. A ver, ¿qué hubieras hecho tú? Que hubieras sido institutriz ahí y que sabes que... Es que con la vara, yo creo, nada más que... No tenía ahorita la mano. Yo me hubiera puesto Sí. una El problema es que no sé qué tanto se golpearan los niños en esa época. Yo creo que sí, ¿no? O sea, Era niño de pegar maestro. también me dieron, o sea, desde los 30 se llevan. No, Oliver Twist, güey. Oliver Twist, o que sea, les daban. pinches coscorrones, güey, o sea, antes Pero eres sobrevivían, más güey. Pero eran pobres eso. Exacto, a los ricos no les pega. Pero bueno, Pégale a un rico, a excusas del colegio. que tengas un mi rey ahí. Oye, en Oliver Twist se muere, ¿no? Un niño. ¿Cuál es la mejor novela para ti? De fantasmas. Wow. Bueno, ahorita que terminemos la vuelta. Ahorita, sí, ese es un buen tema. Solo no Muy buena pregunta para esto. Fantasmas de Dinkus. Cuento de Navidad. Pero para acabar pronto, pues es un gran libro. Si logramos sobrevivir al hecho de que está un poquito pesado, o sea, tiene un montón de tela de dónde cortar, ya lo vimos ahorita. O sea, es mucha discusión. No puede decir que está completamente malo, no puede decir que es una genialidad. Sin embargo, siempre tiene cosas que analizar y siempre va a seguir haciéndolo, así como lo ha venido haciendo desde que se editó y pues bueno, va a seguir definitivamente. Entonces, yo le voy a dar un 8. Ya. Y pues bueno, creo que ya no lo voy a volver a leer, pero a menos de que sí hagamos otra versión del Círculo en unos 10 años. 200 años. 200 años después. En pero, fantasma pues, nosotros. Entendí. Sí. El mérito que le doy es eso, la introducción del narrador no que hable y la forma tan interesante del escritor de ser frustrante a la vez y de ofrecerte algo que pues bueno, ha permanecido. Eso me gusta mucho. Y ya pensando en la forma en la que a mí me gustaría escribir, pues bueno, si toda la historia de la literatura de horror se basa en eso, del juego del gato con el ratón, de que mira, te echo una carnada y luego te tengo aquí, te hago como me da mi gana, creo que es uno de los mejores Qué fácil. de cómo lograrlo. Así es de que sí, eso sí yo se lo voy a dar como gran mérito. Diego. ¿Yo? ¿Sí? No, pues fue una decepción. No, la verdad es que el cuento, siento que... Un cambio, Diego. No, es que siento que la historia básica, o sea, todo el punto de que están en una reunión y que van a contar una historia, que no sé, todo eso yo siento que pudo haber estado ausente en la historia, aunque por lo que dijeron ahorita a lo mejor, bueno, a lo mejor eso te da pistas sobre lo que había pasado en el resto de la historia, pero eso se me hizo medio relleno, no sé. Y el idioma en el que está escrito el cuento también se me hizo un poquito medio, como un lenguaje medio, no se me hizo tan padre,
Yo sé que hay críticas muy buenas a la historia de que está muy bien escrita y todo eso. No la leí en inglés, pues afortunadamente la leí en español y yo creo que eso le quita mucha calidad literaria, pero siento que como que medio lo escribió de modo como medio orientado a la aristocracia, no sé, por el tipo de palabras que usa y el tipo de verbos y todo. Ahora, por la manera en que está escrito, yo me imaginaba que el cuento era viejo, era más viejo, era como de 1700, una cosa así, o principios de 1800, pero no, entonces de 1898. De eso creo que, o siento yo que a mi parecer le resta algo de puntos, porque la verdad no me dio miedo. O sea, dicen que es un cuento de fantasmas y que es de horror. Está clasificado como de horror, ¿no? Sí. Sí. De terror, horror. ¿Y es novela o es noveleta? Porque Noveleta. yo pensé que era No, noveleta. es Es novela. noveleta, ¿no? Porque es corto, es muy corto para hacer novela. Y pues no sé, o sea, si está bien escrito. O sea, como un cuento o como una obra literaria está bueno, pero como obra de miedo, de terror, o sea, horror, pues no. O sea, no me dio así en ningún momento. No sentí yo ninguna situación que realmente me pareciera temible. O sea, a lo mejor en esa época, alguien en esa época se hubiera parecido, pero a mí no se me hizo. Y no sé, es que a lo mejor también puede ser el hecho de que como ya leí El Resplandor, eso me desensibilizó un poco. El Resplandor siento yo que, o sea, yo no soy muy fan de las historias de fantasmas, pero El Resplandor sí me gustó mucho. Y está muy bien escrita porque se mete mucho en la cosa mental o la cosa psicológica y lo contrapone con los fantasmas. Y esto como que también lo hace, pero como de un modo demasiado pulcro, no sé, está curioso. Entonces, bueno, entonces yo creo como una literaria le daría un 8.5, pero como cuento de horror le daría un 7.58. O sea. ¿Y cuál quieres que quitemos? Un 8 entonces. Un 8. 7.5, 8.5 sumado entre 2. O sea, pero no desde que le gustó un chorro, le dio un 8 y a él no le gustó. Le puso el 8. Sí, o sea. Good guy, Diego. No me gustó mucho el 8. Bien. Bien. Es que está bien escrito, pero el problema no es el contenido. Pues a mí como que se me hizo X, yo le doy un 6. ¿Cuál es tu? Oiga, pero no está diciendo sus teorías. Fantasmas o no fantasmas. Ah, bueno, yo sí creo que la vieja estaba loca y lo estrujó al niño hasta que se vio. O sea, yo me voy con la versión que yo vi en película. Él lo mató. Bueno, Y la chava estaba loca, pero... Yo me voy que eran fantasmas, pero al final ella lo mató. La fantasmas y lo. ¿Tú qué dijiste que creías? ¿Yo? Me inclino más porque estaba loca. Yo en todas sus pláticas le pondría un 7.2 y creo que ella es la sección. Para los fantasmas o no. Puede que eran fantasmas, pero la vieja estaba loca, o sea, eso era irrefutable. La manipularon. Yo sí. Yo sí le voy a poner una calificación muy baja, la verdad. No me gustó la novela para nada. No quisiera que me expulsaran después de esto. Le voy a poner un punto. O sea, ahorita digo cuántos estoy sumando, ¿no? Uno, porque nomás hubo una parte donde así como que medio se me hizo de miedo, que es donde se encuentra con la mona en las escaleras. La del lago. Esa, la del lago también. Por ahí, 2-3 detallitos donde medio da miedo. Pero sí se me hizo demasiado pesada. Yo sé que para la época estaba bien, pero sí me hizo muy pesada. Creo que está sobrevaluada totalmente. No la considero ni de cerca entre los 10 mejores, los 20 mejores. No, para nada. No creo que sea tanto un hito en la literatura eso de que la novela polifónica, que va cambiando de forma de parecer, que aparte es un error no confiar en lo primero que es la primera vez que se veía. Tampoco lo creo. O sea, ya había habido libros así, mucho más complejos y todo. No considero que sea como que un hito, un antes y un después, para nada. No lo considero ni cerca de Edgar Allan Poe. Sí tiene una fuerte temática política la novela, o sea, para mí está escrita para la gente rica de la época y para que la gente rica como que se identifica. Yo lo entendí así, más que crítica, sátira, yo creo que es directo, o sea, Henry James pensaba así. Me decepcionó completamente el final, me pareció muy malo, me angustió leerla, me empezó a marear, a molestar tanto que hablaba ella y tanto que repetía cuestiones psicológicas. Sé que era la moda de la época, como que no, por eso me parece que esté bien, porque hay otros libros también que siguen esa tendencia y sí son muy buenos, ¿no? Yo le voy a poner un 3, la verdad. Y para mí no había fantasmas.